Me llamo Elena y antes de convertirme en un expediente frío era simplemente la costurera de la esquina. Mis manos olían a jabón azul y a almidón y mis días comenzaban cuando la luz se deslizaba por la cortina de flores y dibujaba un rectángulo tibio sobre la mesa de madera donde yo marcaba dobladillos. Vivía de puntadas pequeñas, de salvar botones huérfanos, de ajustar cinturas, de darle nueva vida a vestidos que guardaban risas antiguas. Nunca necesité de mucho, una máquina que no fallara, tijeras bien afiladas, metros de cinta y una libreta, donde anotaba quién me traía qué, cuánto me debía y para cuándo lo quería. Mi taller era un cuarto al lado de mi casa, con paredes color crema y una repisa modesta donde enredaba carretes de todos los tonos, rojo cereza para vestidos de fiesta, azul marino para uniformes escolares, blanco para blusas de misa. Sobre la pared colgaba una foto vieja de mis padres, tomada en una plaza de pueblo, mi madre con un vestido hecho por ella misma y mi padre orgulloso con un sombrero ladeado. De ellos heredé la paciencia, puntada corta, hilo firme, hombros rectos y el silencio que ayuda a escuchar la tela cuando te habla. A veces, cuando encendía la máquina y el motor empezaba a ronronear, pensaba que la costura era una forma de rezar en voz baja. No era solo trabajo, era cuidar recuerdos. Cuando me traían un vestido de novia para ajustarlo, sostenía esos encajes como quien sostiene una promesa. Cuando un niño venía con el pantalón roto en la rodilla, veía la carrera que lo hizo caer y la risa que lo levantó. Cada prenda traía una historia y mis manos se limitaban a respetarla. Mis clientes eran los de siempre, la señora Marta con sus faldas amplias, el señor Julián que perdía botones como quien pierde monedas, las maestras de la escuela, los chicos del equipo de fútbol. Dona Elena, dele su toque, me decían, y yo asentía con una media sonrisa. Mi toque era simple, hilo que no se corta, nudo escondido, costura limpia y sobre todo honestidad. Si algo no quedaba bien lo decía. Si una tela no iba a resistir lo advertía. Cobrar lo justo, entregar a tiempo. No veía misterio en eso. Los lunes por la mañana el taller olía a semana recién planchada. Abría la ventana, sacudía el mantel de la mesa, acomodaba los alfileres como soldaditos y preparaba el mate. Al mediodía, el sol se colaba y caía sobre la tabla de planchar dejando una franja de brillo. Yo ponía la radio bajito, esas canciones de antes que tienen voz de casa, y dejaba que el vapor de la plancha hiciera pequeñas nubes sobre el algodón. Había momentos en que el mundo parecía caber en el vaivén del prensatelas. Mi hija venía los sábados con mis nietos. Ellos se entretenían jugando con retazos, hacían capas para superhéroes invisibles, vendeaban muñecos, inventaban banderas. Yo los miraba y sentía que mis hilos podían atar la vida a algo bueno, que mi humilde oficio sostenía más de lo que sé. Veía el uniforme para el primer día de clases, el vestido para la confirmación, la camisa para una entrevista de trabajo. A mí me alcanzaba con eso, saber que mis puntadas acompañaban a los míos en sus pasos importantes. Había también días de urgencia, una novia que engordo de nervios, un traje que quedó grande porque el miedo adelgaza, un cierre que se zafa a última hora. Yo atendía con calma. Respire, decía, todo tiene arreglos y se agarra con cariño. Esa frase que empecé usando para telas tercas terminó volviéndose mi manera de mirar la vida. Todo lo que se rompe puede rehacerse si las manos que lo tocan no tienen prisa. Recuerdo con claridad un jueves que parecía no tener nada especial. Afuera el cielo de septiembre estaba limpio como sabana recién lavada. En la mesa tenía extendido un vestido de flores minúsculas para acortar el bajo. Sonó la campanita de la puerta. «Permiso», dijo una voz masculina. Entró un hombre de unos 40, traje sencillo, olor a colonia barata y sonrisa que no mostraba los dientes. Traía una chaqueta envuelta en bolsa de tintorería y un pantalón con el dobladillo torcido. «Vengo por recomendación», dijo. «Me hablaron de usted, prolija y confiable». Prolija y confiable, dos palabras que siempre me hicieron sentir orgullosa. Mientras clavaba el primer alfiler el hombre habló de su trabajo, mucho papeleo, reuniones, aburrido. Dijo lo difícil que era encontrar a alguien que cosiera bien y cobrara lo justo. Yo asentía sin mirarlo, concentrada en la línea recta que debía dibujar con puntadas. «¿Para cuándo lo necesita?», pregunté. «Para el lunes», respondió, «pero no se preocupe si no llega. Prefiero que quede bien». Esa frase me cayó suave. Preferir que quede bien antes que rápido era como si hubiera conocido mi modo de hacer. Anoté su nombre en la libreta, recibí las prendas y prometí una prueba al día siguiente. Cuando se fue, el taller quedó con un leve olor a colonia que no reconocí. No le di importancia.
A veces la gente deja rastros de sí sin querer, un perfume, una pelusa, una moneda. Esa tarde, mientras cosía los interiores de la chaqueta, encontré un pespunte raro, una costura hecha con hilo diferente, demasiado tenso, como si alguien hubiera cerrado algo con prisa. Lo solté con cuidado. Mi oficio me enseñó que los secretos de una prenda no están a la vista, sino en los remates, en lo que se esconde por dentro. Pero ese día no abrí nada, preferí respetar la pieza y continuar con la cintura del pantalón. No seas curiosa, Elena, me dije, hoy no hace falta. Cerré el taller al caer la tarde como siempre. Guardé las tijeras en su lata, cubrí la máquina con una tela bordada por mi madre y dejé los alfileres dormidos en su imán. Antes de apagar la luz miré el cuarto desde la puerta, ovillos en su sitio, ropa colgada con pinzas de madera, el metro enrollado sobre sí mismo como una serpiente dócil. Todo en su lugar. No sabía, como iba a saber, que el mundo cuando pierde una sola puntada empieza a deshilacharse por donde menos lo esperamos. Esa noche me acosté con la espalda cansada, las manos tibias y el corazón en paz. Había entregado 3 arreglos, planchado 2 camisas y dejado listas las piezas del lunes. Pensé en mis nietos y en el domingo de guiso que nos esperaba. No escuché el motor de ningún auto estacionando más de lo debido frente a mi puerta. No vi las sombras que se quedaron quietas largos minutos mirando mi ventana. Dormí como duermen los que creen que hicieron todo bien. Si en ese momento alguien me hubiera dicho que mi nombre saldría en un noticiero, que mis manos honestas serían acusadas de mancharse con lo que nunca toque, que mi taller se llenaría de botas y voces que no piden por favor, habría sonreído incrédula. Yo solo era una costurera. La costurera de la esquina. La que arreglaba dobladillos y devolvía botones perdidos. ¿Qué puede temerle el mundo a una mujer que cose en silencio? Lo supe después, el mundo no teme a las mujeres que cosen, teme a las verdades que ellas sostienen sin alardes. Era lunes por la mañana y el sol apenas rozaba las persianas del taller. La radio sonaba con un bolero antiguo mientras yo acomodaba alfileres sobre la mesa. Todo parecía rutinario hasta que sonó la campanita de la puerta. Pensé que era el cliente de la chaqueta, pero no. Eran 3 hombres con chaquetas oscuras y rostros duros. Uno mostró una placa y sin decir más comenzaron a revolver cada rincón, abrieron cajas, sacudieron carretes, tiraron la ropa al suelo como si buscaran un tesoro escondido. Yo apenas alcanzaba a preguntar qué pasaba. Dona Elena, ¿está usted detenida?, dijo uno de ellos con voz seca. Me quedé helada. ¿Detenida? ¿Por qué? Yo solo coso ropa, soy costurera, pregúntenle a mis vecinos, a mis clientes. Nadie respondió. 2 oficiales mujeres me sujetaron de los brazos y me sentaron en una silla. Mientras tanto, uno de los hombres abrió el forro de la chaqueta que me habían dejado días atrás. Allí dentro apareció un sobre grueso lleno de billetes y papeles con sellos. Aquí está la prueba, murmuró el agente. Eso no es mío, grité desesperada. Esa chaqueta me la dejaron el jueves, yo solo iba a ajustarla, no sabía lo que tenía adentro. Pero ya nadie escuchaba. En sus ojos yo ya era culpable. Los vecinos comenzaron a asomarse a las ventanas. Vi a la señora Marta tapándose la boca, incrédula, y al señor Julián murmurando algo que no alcancé a oír. Otros solo miraban en silencio. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia e impotencia. Me esposaron frente a todos. El metal frío me mordía las muñecas. Apenas alcancé a decir que avisaran a mi hija. El sonido de la campanita al cerrarse fue mi último recuerdo del taller. Antes significaba clientes, confianza, trabajo. Ahora marcaba el inicio de mi pesadilla. Me subieron a una camioneta policial. Mientras avanzábamos por las calles que conocía de memoria, vi mi barrio alejarse. Cada esquina guardaba un pedazo de mi vida, la panadería donde compraba harina, la iglesia donde cosí manteles, la escuela de mis nietos. Todo se hacía pequeño, como si alguien doblara mi mundo hasta guardarlo en una caja. En la comisaria me leyeron cargos que no entendía: complicidad en contrabando, ocultamiento de dinero ilícito, asociación con redes criminales. Yo me cubrí el rostro con las manos. ¿Cómo podía una mujer de 60 años, que había pasado la vida entre agujas e hilos, ser vista como criminal? No tenía respuesta. Solo lágrimas que rodaban en silencio. Esa noche, en una celda de tránsito, entendí que mi vida había cambiado para siempre. No había tijeras, ni telas,
ni radio que me rescatara. Solo el eco de mi voz repitiendo una y otra vez, soy inocente, soy inocente. Asterisco. La celda de tránsito era un cuadrado húmedo, con paredes manchadas y un olor rancio que parecía incrustado en cada rincón. El suelo de cemento estaba helado y en una esquina había un colchón tan delgado que parecía un trapo olvidado. Una bombilla desnuda colgaba del techo, su luz amarillenta hacía más profundas las sombras. Cuando la puerta de hierro se cerró detrás de mí con un estruendo seco, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. Me senté en el colchón abrazándome a mí misma, como si mis brazos fueran la única manta capaz de darme calor. Yo, que tantas veces había cosido cobijas para mis nietos, esa noche me descubrí temblando sin nada que me cubriera. Las primeras horas intenté convencerme de que todo era un error, que pronto alguien llegaría a aclarar la situación, que me soltarían al comprobar mi inocencia. Pero los minutos se estiraban como hilos interminables. Nadie venía, nadie preguntaba por mí, nadie escuchaba mis palabras. El pasillo resonaba con pasos metálicos de los guardias. De otras celdas llegaban voces de mujeres mezcladas entre gritos, llantos y carcajadas nerviosas. Cada sonido me atravesaba como agujas en la piel. En algún momento, una interna golpeó los barrotes y gritó con voz burlona, «Tenemos compañía nueva». Otras rieron como si se tratara de un espectáculo. Cerré los ojos y me obligué a pensar en el ronroneo de mi máquina de coser, en el olor del almidón y en las telas ordenadas de mi taller. Intenté dormir, pero el colchón desprendía un olor agrio que me revolvía el estómago. Me giré hacia la pared y con la punta de los dedos recorrí una grieta larga. Era como una costura mal hecha, una cicatriz en el cemento. Pensé que, si alguien me hubiera pedido arreglarla, yo habría puesto paciencia y amor en cada puntada. Pero allí nadie remienda nada, me quedé dormida por cansancio. Soñé que estaba en mi taller, con mis nietos corriendo alrededor, riendo mientras se disfrazaban con retazos de colores. Yo reía también, hasta que sonó la campanita de la puerta. El hombre de la chaqueta entró y su sonrisa se transformó en una mueca maliciosa. Detrás de él aparecieron policías. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo como un tambor. El amanecer llegó filtrado por un ventanuco alto, dejando una franja de luz gris sobre el piso. Una guardia abrió la puerta y me entregó un uniforme áspero, demasiado grande para mi cuerpo. La tela rasposa me hizo sentir que arrancaban mi identidad de un tirón. Camino al pabellón de mujeres, escuché murmullos y risas que me acompañaban como sombras. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara una cadena invisible. Para no quebrarme, repetía en silencio, soy costurera, no criminal. Soy costurera, no criminal. Pero dentro de aquellas paredes nadie parecía dispuesto a escuchar la diferencia. Asterisco. El pabellón olía a humedad mezclada con desinfectante barato, un olor que no lograba ocultar la suciedad de años. Cuando la reja se abrió y me empujaron adentro, sentí decenas de ojos clavarse en mí. Algunas mujeres me miraban en silencio, otras murmuraban entre sí y unas pocas soltaron risas que me helaron la sangre. El espacio era un caos de camas estrechas, pegadas una junto a la otra, sábanas colgadas como cortinas improvisadas, ropa tendida en hilos que cruzaban de pared a pared. Había ruido por todas partes, radios viejos encendidos, conversaciones a gritos, discusiones que terminaban en carcajadas. Era un mundo nuevo y hostil. Una mujer grande, con el cabello teñido de un rojo deslavado, se acercó a mí con paso firme. ¿Y tú quién eres?, preguntó con voz ronca. Tragué saliva y respondí, me llamo Elena, soy costurera. Algunas carcajearon desde el fondo. Aquí todas somos inocentes, dijo una voz con tono burlón. Bajé la mirada. Comprendí que mis palabras no tenían peso en ese lugar. Pronto descubrí las reglas no escritas del pabellón. No mirar demasiado. No hacer preguntas. No deber favores. Aprender a ser invisible. Una interna llamada Julia, delgada y de ojos cansados, se acercó en la fila del almuerzo y me susurró, si quieres sobrevivir aquí, hazte pequeña como un hilo escondido en la costura. Los hilos fuertes pero discretos son los que mantienen la tela unida. Me aferré a esas palabras. Una tarde encontré un pedazo de tela vieja tirado en el pasillo y con una aguja prestada empecé a coser pequeños remiendos. No era un trabajo útil, pero cada puntada era un recordatorio de quién era yo. Mis manos se negaban a olvidar su oficio, el miedo era compañero constante. Por las noches se escuchaban gritos ahogados, golpes secos, pasos apurados de guardias. Nadie preguntaba nada al día siguiente. El silencio pesaba más que el ruido.
Dormía con un ojo abierto, abrazada a mi trozo de tela, imaginando a mis nietos riendo entre retazos de colores. Esa imagen era mi único refugio. El pabellón me enseñó que la cárcel no destruye de un golpe. Te va deshilachando poco a poco, como una costura que se afloja hasta que la prenda se desarma. Mi lucha era simple pero enorme, no dejar que me deshicieran por completo. Con el paso de los meses descubrí que cada persona tiene un límite, un fondo al que se llega cuando ya no queda nada más que perder. El mío llegó de golpe, como una puntada que rompe la tela y deja un hueco imposible de ocultar. Primero fue mi cuerpo el que empezó a ceder. El frío del cemento me calaba los huesos y la comida insípida me dejaba débil. Las noches en vela pasaron factura. Mi espalda se arqueaba con dolor y mis manos, que toda la vida fueron firmes y pacientes, comenzaron a temblar al sostener la aguja. Yo, que siempre me sentí útil a través de la costura, empecé a sentirme inútil, un retazo olvidado en el rincón de una habitación. Luego fue el golpe más duro, la traición de mi propia familia. Una mañana de visitas me senté frente al vidrio helado, con la esperanza de ver a mi hija. Entro con la mirada baja y un sobre arrugado en las manos. No traía café ni ropa limpia como otras veces. Deslizo los papeles por la ranura y dijo con voz quebrada: «Lo siento, mamá, no puedo más. Mi hijo necesita un futuro lejos de esta vergüenza». Eran papeles de renuncia, una despedida disfrazada de formalidad. La miré, pero sus ojos ya no buscaban los míos. Yo quería gritarle que resistiera, que era inocente, pero las palabras murieron en mi garganta. Solo asentí mientras mi corazón se rompía en silencio. Después vinieron los rumores del exterior. Que mi taller había cerrado definitivamente, que las máquinas se habían vendido como chatarra, que el hombre de la chaqueta seguía libre y viviendo con lujos. Cada noticia era un clavo hundiéndose más hondo. La rabia me quemaba, pero no tenía salida. Las noches eran las peores. El silencio pesaba tanto que parecía un muro dentro de otro muro. Me descubrí golpeando el colchón con los puños solo para escuchar un ruido que confirmara que aún estaba viva. En esos momentos me preguntaba dónde estaba Dios, si de verdad escuchaba las oraciones que repetía sin voz, solo en pensamiento. Cada madrugada, una vez, en la capilla del penal, me arrodillé y no pude decir nada más que una sola palabra: ¿por qué? Esa palabra se escapó como un suspiro y rebotó en el techo vacío. Sentí que nadie respondía. Mis compañeras también cargaban con su propio dolor. Julia seguía escribiendo notas invisibles en un cuaderno que ya no tenía páginas. Otra mujer se arrancaba mechones de cabello para trenzarlos y guardarlos bajo la almohada. Cada una peleaba con su sombra, y yo con la mía, la sombra de la desesperanza. Fue entonces cuando la idea de rendirme apareció. Pensé en dejar de luchar, en aceptar la etiqueta de culpable y hundirme en el silencio. Por primera vez la idea de no pelear me pareció un alivio. Y eso me asustó más que cualquier amenaza. Comprendí que el verdadero enemigo no eran los barrotes ni los guardias ni las linternas. El verdadero enemigo estaba dentro de mí, era el cansancio que me susurraba: ya no importa, ya no sigas. Esa voz casi me convence. Casi, asterisco, cuando ya pensaba que la vida se apagaría en esas paredes sin que nadie escuchara mi verdad, apareció un destello inesperado. Una mañana me llamaron por altavoz para avisar de una visita. No era mi hija, no era mi hermana, no era ningún vecino. Era un hombre joven, traje barato, mirada intensa y una carpeta demasiado gruesa bajo el brazo. Se presentó como Diego Morales, abogado recién egresado. Dijo que había leído mi caso por casualidad y que algo no cuadraba. En voz baja, a través del vidrio de la sala de visitas, me aseguró: hay demasiados huecos, demasiadas inconsistencias. Y aunque nadie le crea, yo sí lo hago. Yo me reí amarga. Todos dicen lo mismo al principio, le contesté. Después se cansan, me dejan sola y me entierran aquí. Él no se movió. Puede ser, respondió, pero yo tengo lo que otros no tuvieron: tiempo y rabia. Sus ojos me hicieron dudar de mi propio escepticismo. No eran los ojos fríos de un profesional más, eran ojos encendidos, como brasas. Me explicó que encontró movimientos bancarios imposibles de justificar, facturas firmadas en horarios en que yo estaba trabajando en otro lugar, y papeles donde aparecía una firma que no era la mía. Repitió un nombre que me sonó como un latigazo. Raúl. Diego estaba convencido de que ese hombre, el cliente que dejó la chaqueta en mi taller, había tejido toda la trampa. Mostró documentos donde Raúl aparecía como responsable de empresas fantasma.
Había también testimonios de personas que aseguraban haber visto cajas sospechosas en su poder, cajas que yo nunca toqué. Prometió seguir el hilo hasta el final. Puede tardar meses, incluso años, pero si hay verdad la encontraremos, me dijo. Yo lo miré en silencio y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa dentro de mí. No era esperanza completa, pero era suficiente para no rendirme. Esa noche dormí con la sensación de que afuera alguien peleaba por mí. No era familia, no era amigo de la infancia, era un desconocido que había decidido creer en mi inocencia. Entendí que a veces la justicia llega disfrazada de juventud, de corbata torcida y de manos temblorosas, pero con la convicción que mueve montañas. Desde ese día cada visita de Diego era una puntada nueva en la tela rota de mi vida. Llegaba con más papeles, más preguntas, más notas. Yo lo escuchaba como quien escucha el zumbido de la máquina de coser, un sonido que me devolvía calma. Julia, mi compañera de pabellón, me miró una tarde y dijo, respiras distinto. Yo sonreí apenas, tal vez porque alguien afuera cree en mí. La chispa estaba ahí, pequeña y frágil, pero real. Y aprendí que en la oscuridad más densa basta una chispa para empezar un incendio de esperanza. Diego regresó semanas después con un brillo distinto en los ojos. Apenas se sentó frente a mí, extendió unas fotocopias arrugadas sobre la mesa del locutorio. Andrés, dijo con voz temblorosa pero firme, esto puede cambiarlo todo. Eran imágenes de cámaras de seguridad de un proveedor. En ella se veía claramente a Raúl entrando y saliendo de mi taller en horarios en los que yo ya estaba en mi casa. Cargaba cajas que nunca aparecían en mis registros. Cajas que luego desaparecían en manos de terceros. Mira la fecha y la hora, insistió Diego, tú estabas en otro sitio firmando papeles en el banco. Es imposible que fueras tú, además había encontrado cuentas en paraísos fiscales abiertas a nombre de una empresa fantasma. Y en los documentos aparecía de nuevo su nombre, Raúl, como representante legal. El mismo hombre que me había entregado aquella chaqueta, el mismo que me había hundido con una sonrisa. Sentí un nudo en la garganta. Cada recuerdo con él se me clavó como una aguja. Sus bromas en el taller, sus palabras de confianza, los cafés compartidos después de un largo día. Todo era mentira. Mientras yo cosía con amor, él cosía mi condena. Diego no se detuvo allí. Había testimonios de empleados que confesaban haber sido presionados para mentir en mi contra. Uno aseguró que firmó documentos falsos a cambio de dinero. Otro juró que lo amenazaron con despedirlo si no declaraba que me había visto con sobres de efectivo. Cada prueba era una puntada que reforzaba la tela de mi inocencia. Esa noche regresé a la celda con el corazón agitado. Miré el techo manchado. Y por primera vez no me sentí hundida. Había pruebas, había un culpable real. El grande, una de mis compañeras, me preguntó, ¿ya sabes quién te hundió? Asentí en silencio. Sí, y duele más que la condena misma. Ella soltó una carcajada amarga. Bienvenida al club, dijo. Con cada documento que Diego reunía la máscara de Raúl se caía. Yo lo imaginaba celebrando en bares elegantes, vestido de lujo, mientras yo contaba grietas en el techo de mi celda. Pero también lo veía acercándose al fin de su juego. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una costura por donde salir. El día llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que de verdad cambian la vida. Estaba en la cocina del penal pelando papas para el almuerzo cuando un guardia me llamó por mi número. Su voz sonaba distinta, casi respetuosa. 238-72, despacho del director. Los demás internos guardaron silencio. Algunos me miraban con curiosidad, otros con desdén. Caminé con las piernas temblorosas, como si no fueran mías. Al entrar en la oficina lo vi a Diego, la corbata torcida, el rostro cansado, pero los ojos encendidos. Sobre el escritorio había un fajo de documentos con sellos oficiales. Andrés, dijo, el juez aceptó las pruebas. Raúl confesó bajo presión. Eres libre, libre. La palabra me golpeó en el pecho como un trueno. Me quedé callada, sin poder asimilarla. Diego sonrió y en sus ojos vi triunfo. No duda, me devolvieron mis pertenencias en una caja, un reloj que ya no marcaba la hora, una billetera seca, una foto arrugada de mis nietos que había sobrevivido al tiempo. Crucé el portón y el sol me cegaba. Respiré hondo y el aire me supo a fuego y a mar al mismo tiempo. Era aire de verdad,
no el aire enrarecido de las celdas. Allí estaban esperándome mi hermana con lágrimas en los ojos y mis nietos, ya más grandes, que corrieron a abrazarme. Yo los rodeé con mis brazos y sentí que aunque los sanos me habían robado tiempo, aún me quedaba vida para compartir. La justicia poética llegó pronto. Raúl fue detenido y expuesto frente a las cámaras. La prensa mostró su rostro derrotado. Ya no era el administrador impecable, sino un hombre caído, con la mirada perdida. Parte de mí quería gritarle todo lo que me había hecho, pero entendí que nada devolvería los sanos perdidos. Mi taller ya no existía. Había sido vendido, desmantelado, borrado de la esquina donde alguna vez latió. Pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era recuperar mi nombre. Y ese, al fin, estaba limpio. Mientras abrazaba a mis nietos sentí que los barrotes aún pesaban en mi memoria, pero mi corazón latía con fuerza renovada. Había perdido mucho, sí, pero no me habían arrebatado la dignidad. Y esa, nadie pudo robarla. La libertad no es un interruptor que se enciende de un día para otro. Descubrí que salir de la cárcel no significaba dejarla atrás. Era como una sombra pegada a mi piel, recordándome en cada paso que había pasado no siendo un número, no una persona. Los primeros días fueron extraños. Caminaba por la calle y sentía que todos me miraban, como si pudieran leer mi historia en la frente. Algunos vecinos me saludaban con cautela, otros cruzaban la acera. Había quienes recordaban mi taller con cariño, pero también quienes susurraban que tal vez había escapado de la justicia gracias a un truco legal. Nadie entendía que no se trataba de escapar, se trataba de sobrevivir. Las cosas simples me resultaban ajenas. El sonido del tráfico me sobresaltaba. Los espacios abiertos de un supermercado me mareaban. Dormir en una cama sin barrotes alrededor me parecía al principio más aterrador que reconfortante. Cerraba los ojos y esperaba escuchar el silbato de los guardias, el conteo nocturno, los gritos de otras internas. Mi cuerpo seguía preso aunque mis pies pisaran la calle. Con mi hija la relación era un terreno delicado. Había crecido resentimiento por los sanos perdidos y la distancia que nos separó. Mis nietos me abrazaban con naturalidad, pero ella me miraba con una mezcla de culpa y cansancio. Yo quería recuperar lo que el tiempo nos había robado, pero entendí que los lazos rotos se remiendan con paciencia, como las telas frágiles. Respecto a Raúl, su condena ocupó titulares durante semanas. Muchos celebraron que la justicia por fin alcanzara al verdadero culpable. Pero yo no sentí alivio pleno. Verlo esposado no borraba las cicatrices que dejó su traición. A veces me sorprendía preguntándome si lo odiaba más por haberme robado mis anos o por haber destruido la confianza que le entregué como a un hermano. Busqué trabajo, pero mi nombre aún pesaba. Algunas personas me rechazaban con excusas, otras cerraban puertas sin explicación. Comprendí que limpiar un expediente era más fácil que limpiar la memoria de la gente. Ser inocente no bastaba, debía demostrarlo una y otra vez. Hubo noches en que la desesperación me golpeó de nuevo. Pensé en desaparecer, en dejarlo todo atrás. Pero recordaba la mirada de mis nietos, las lágrimas de mi hermana el día que me abrazó al salir, y la chispa que Diego encendió cuando decidió creer en mí. Esos recuerdos eran mis anclas. Entendí que la verdadera condena no terminó con mi salida del penal. La verdadera condena era aprender a vivir con las heridas invisibles, con el eco de los barrotes en mi mente y con la certeza de que nunca volvería a ser la misma. Pero también descubrí que en esa fragilidad se escondía una nueva fuerza, la capacidad de levantarme, de reconstruir, de demostrar que la verdad, aunque mutilada, aún respiraba dentro de mí. Hoy, al mirar hacia atrás, siento que viví dos vidas distintas. La primera fue la de la costurera humilde que sonaba con hilos y telas, que encontraba sentido en cada botón recuperado y en cada vestido que volvía a brillar. La segunda fue la de la prisionera marcada por la traición y la injusticia, que aprendió a resistir en medio de muros húmedos y miradas que juzgaban sin escuchar. Entre esas dos vidas hubo un abismo de dolor, soledad y pérdida. Pero también aprendí que la verdad, aunque tarde, nunca muere. Puede estar escondida bajo mentiras, puede quedar enterrada por años, pero siempre encuentra un camino para salir a la luz. Perdí tiempo, sí. Perdí clientes, perdí mi taller, perdí parte de mi familia. Pero gané algo que nadie podrá quitarme, la certeza de que resistí, de que no me quebré, de que mi nombre, aunque manchado por otros, volvió a ser limpio. A quienes escuchan mi historia quiero decirles que nunca permitan que la injusticia robe su fe en ustedes mismos. Incluso cuando el mundo les dé la espalda,
Incluso cuando las pruebas parezcan todas en contra, aférrense a la certeza de quiénes son. Porque la injusticia puede marcar la piel, pero no define la esencia. Yo fui costurera antes de la cárcel, fui costurera dentro de la cárcel y sigo siéndolo después. Mis manos pueden estar arrugadas, pero cada puntada que doy lleva la dignidad de quien sobrevivió a lo impensable. Y ahora te pregunto a ti que me acompañaste hasta aquí, ¿crees que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque tarde años? Déjame tu respuesta, porque cada voz que cree en la justicia es un recordatorio de que aún vale la pena luchar.